Tras el gran diluvio, las aguas se retiraron de la faz de la tierra, y del arca, aquel refugio de vida, salieron Noé y su familia, la nueva semilla para repoblar el mundo. Y el Señor los bendijo, ordenándoles que fueran fructíferos y se multiplicaran, llenando la tierra. Y así sucedió. Los descendientes de Noé crecieron en número, convirtiéndose en familias, luego clanes y tribus. La tierra comenzó a ser habitada de nuevo, y con el paso de las generaciones, comenzó un movimiento. Miraron hacia el este, hacia la dirección del sol naciente, y hacia allí migraron, una gran masa de humanidad, moviéndose a través de los vastos paisajes que se extendían ante ellos, jornada tras jornada, asentamiento tras asentamiento temporal, hasta que llegaron a una tierra llana, vasta y acogedora, la llanura de Sinar, una región que llegaría a ser conocida como la tierra de Mesopotamia. Allí decidieron habitar, allí echaron sus raíces, y he aquí lo que era notable en este tiempo inicial. Todos los pueblos de la tierra, todos los descendientes de Noé reunidos en aquella región, hablaban una sola lengua. Sus palabras eran comprendidas por todos. Sus pensamientos eran compartidos sin barrera, una unidad lingüística y cultural que les confería un poder singular. Podían colaborar sin esfuerzo, podían planificar en conjunto, podían soñar el mismo sueño. Esta singular unidad, esta capacidad de comunicarse perfectamente, generó una ambición compartida, un deseo de realizar algo grandioso, algo que marcara su presencia en la historia de la nueva tierra. Se miraban unos a otros y veían la misma idea germinando en cada mente. Con una sola voz, podían proponer, podían organizar, podían ejecutar hazañas que, aisladamente, serían imposibles. Esta unión perfecta era el preludio. El escenario estaba listo. La materia humana, unida por un único idioma y propósito, estaba preparada para emprender un proyecto de proporciones monumentales. Después de que las aguas hubieron bajado y la tierra se hubo secado, los descendientes del arca, las 100 familias de Noé, comenzaron a multiplicarse sobre la faz del suelo. Se hicieron numerosos, un pueblo creciente, y, movidos por un instinto de unión o quizás un propósito aún no revelado, emigraron juntos hacia el este. Su travesía los llevó a un valle fértil, una vasta llanura conocida como Sinar, una tierra que hoy reconocemos como parte de la antigua y poderosa Mesopotamia. Allí, encontraron un lugar propicio para echar raíces, para construir vidas y comunidades, y en esa llanura de Sinar sucedió algo notable. Estaban unidos, no solo por la descendencia común, sino por un lazo aún más fuerte, una sola lengua, una sola voz que resonaba en cada conversación, cada plan, cada sueño compartido, y una sola cultura floreció entre ellos, hábitos, creencias, maneras de vivir entrelazadas en un tejido social inquebrantable. Esta unidad de lengua y propósito generó una fuerza colosal, una confianza en sus propias capacidades, una visión de grandiosidad humana. Fue en este contexto de unión y creciente poder que una decisión audaz germinó en sus corazones. No bastaba solo habitar la tierra. No bastaba solo multiplicarse. Querían más. Querían dejar una marca indeleble, un testimonio de su presencia y de su fuerza. Y así, se selló un acuerdo, una resolución firme tomada por toda aquella congregación de pueblos. Decidieron que erigirían no solo un conjunto de casas, sino una ciudad que sería el centro de su mundo, el pináculo de su civilización incipiente, y, en el corazón de esa ciudad, planearon una estructura sin precedentes, una torre. Esa torre no sería una simple construcción. Su intención era que la cima de esa colosal edificación alcanzara los propios cielos, una aspiración vertiginosa que revelaba la magnitud de su ambición. ¿Y cuál era la motivación detrás de tan monumental empresa, de tan audaz hazaña? Dos razones principales alimentaban esta decisión. Primero, había el deseo ardiente, la necesidad humana profunda, de hacerse un nombre para sí mismos. Querían reconocimiento, querían gloria, querían que su existencia, su unidad, su poder fueran recordados por todas las generaciones futuras. No querían ser un pueblo anónimo, perdido en la vastedad del tiempo y de la tierra. Querían establecer su identidad, su reputación,
su propia fama a través de esta obra gigantesca. Y segundo, y quizás igualmente crucial a sus ojos, buscaban activamente evitar algo. Querían evitar ser dispersados por la tierra. No querían esparcirse, diluirse, perder la unidad que tanto valoraban y que les daba tanta fuerza. La ciudad y la torre serían un punto focal, un centro de gravedad que los mantendría unidos, concentrados en su propia grandeza y en sus propios designios. Una decisión nacida de la unidad, pero quizás alimentada por una confianza excesiva en la capacidad humana aislada. Y entonces, la obra comenzó. Tras la decisión de unirse y erigir esta monumental ciudad y torre, la llanura de Sinar vibró con una nueva energía. Ya no nómadas vacilantes, sino un pueblo enfocado en un único, grandioso propósito. No construyeron con piedras simples, como en otras tierras y épocas. No. El conocimiento de aquella era y región les ofrecía métodos más avanzados. Se dedicaron al arte de la cerámica y la edificación. Modelaron la tierra, el barro suave y abundante de Mesopotamia, dándole forma en bloques uniformes. Y entonces, en hornos ardientes, en crisoles crepitantes bajo el sol y el esfuerzo humano, cocieron esos bloques. Transformaron el barro frágil en ladrillos duros, resistentes, permanentes. Ladrillos cocidos en el fuego. Una técnica que garantizaba solidez y durabilidad mucho más allá de las simples construcciones de adobe secadas al sol. Imaginen el calor de esos hornos, el olor del humo, el trabajo incesante de preparar y transportar esos miles, quizás millones, de ladrillos endurecidos por el fuego, y para unir esas piezas, no usaron argamasa de barro o cal, empleando la sabiduría de la tierra en la que habitaban. Utilizaron el betún, un material negro, viscoso, que brotaba del suelo en ciertas áreas, como un asfalto natural, caliente y pegajoso al ser trabajado. El betún sirvió como un cemento poderoso, uniendo los ladrillos unos a otros con una fuerza increíble, haciendo que la estructura fuera cohesiva y resistente. Era la técnica constructiva de la propia Mesopotamia, aplicada a su mayor escala. La fundación de esta torre, la sustancia que la mantenía en pie, era la propia tierra, transformada y utilizada con ingenio. ¿Y qué forma estaba tomando esa torre? La fuente nos sugiere una inspiración en otras construcciones majestuosas de la región. En los zigurats babilónicos, aquellas imponentes torres escalonadas que se elevaban del suelo hacia el cielo, como el famoso Etemenanki en Babel, cuyo nombre significaba templo de la fundación del cielo y la tierra. ¿Será que la torre que construían imitaba esa forma escalonada? Subiendo plataforma sobre plataforma, cada nivel más pequeño que el anterior, culminando en una cima que parecía tocar las nubes. Esta arquitectura no era solo funcional, era simbólica. Representaba la ascensión, el deseo de ir más alto, de alcanzar lo divino o de igualarse a ello, de construir una escalera hacia el propio paraíso por manos humanas. Cada ladrillo colocado, cada capa de betún aplicada, era un paso en esa jornada ambiciosa. Un testimonio físico de la unidad, de la habilidad y de la audacia de Enores, ese pueblo que se negaba a ser disperso. La torre crecía, un gigante de ladrillos cocidos y betún, desafiando la propia bóveda celeste. Pero ¿qué representaba aquella imponente construcción? ¿Qué significaba erigir tal monumento en la faz de la tierra? Aquella torre no era solo piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo. Era la personificación de una ambición que ardía en los corazones humanos después del gran diluvio. Una sed de alcanzar lo inalcanzable, de tocar los cielos con sus propias manos, por su propio poder e ingenio. La estructura ascendía, un desafío silencioso, pero audible en el reino espiritual. Era el hombre diciendo, podemos hacerlo, podemos llegar allí, no por la fe, no por la sumisión, sino por nuestra fuerza combinada, por nuestra inteligencia, por los frutos de nuestro trabajo. Aquella torre, quizás inspirada en las grandes elevaciones que punteaban las tierras de Mesopotamia, los zigurates dedicados a divinidades, era aquí dedicada a sí mismos, al nombre que querían hacerse. La gloria que buscaban para la humanidad, separada, independiente, de la gloria debida al Creador, representaba la arrogancia inflada, la creencia de que podían ascender al reino divino, o al menos disminuir la distancia hacia él, sin recorrer el camino que él mismo había establecido. Era la búsqueda de lo divino, no a través del humilde clamor,
sino a través de la edificación grandiosa y orgullosa. Era un símbolo del intento humano de controlar su propio destino, de crear su propia seguridad y unidad, sin tener en cuenta los designios divinos para la dispersión y para el llenado de la tierra. La torre era un grito de independencia, una declaración de autosuficiencia. En ella, los pueblos veían la oportunidad de consolidar su poder, de forjar una unidad inquebrantable, centrada en sí mismos y en sus logros terrenales. Era un monumento a la voluntad humana, elevada contra la voluntad divina, un hito de la ambición desmedida y de la renuencia a seguir los caminos trazados por aquel que todo creó. Aquel edificio no era solo una construcción física, era la materialización de una disposición espiritual peligrosa, una búsqueda de un nombre grandioso en la tierra, en detrimento del nombre glorioso en los cielos. Era la esencia misma del orgullo humano irguiéndose contra el firmamento, y la mirada divina se posó sobre la llanura donde los hombres laboraban incansablemente. Desde su morada eterna, el Creador observaba la ciudad que crecía, y la torre que se elevaba audazmente hacia los cielos. Él veía la fuerza asombrosa que habitaba en aquella unión. Una sola lengua resonaba entre ellos, un solo pensamiento los movía, un solo propósito los unía en cada ladrillo, en cada capa de betún. Dios percibió la magnitud de lo que era posible para la humanidad cuando actuaban en completa armonía y con una única voz. Hazañas grandiosas, extraordinarias, que antes parecían inalcanzables, ahora se manifestaban ante sus ojos. Pero, la tristeza flotaba sobre esta constatación. Esa capacidad inmensa, esa unidad poderosa, podría fácilmente convertirse en un desvío fatal, una fuerza que los alejaría de sus designios originales, lejos del camino que Él había trazado para ellos en la vastedad de la tierra que debían habitar. El Señor vio que esa unidad podría llevarlos a confiar solo en su propia fuerza y sabiduría, a depender únicamente de sus manos y de su astucia para construir su futuro, olvidándose de aquel que les dio la vida y la propia tierra que pisaban. Era necesario intervenir. Era preciso alterar el curso de esa audacia que, aunque naciera de la unidad, podría llevarlos a la perdición. Entonces, una decisión fue tomada en los reinos celestiales, para impedir que esa capacidad ilimitada los desviara para siempre, para detener la construcción que simbolizaba su autoconfianza sin límites. Dios decidió actuar sobre aquello que les daba tanto poder, su comunicación, su lengua compartida. Era el momento de confundir el vínculo que los unía tan firmemente, de quebrar la armonía de sus voces, y así sucedió. De repente, el sonido que salía de la boca de uno no era comprendido por el oído del otro. Palabras familiares se convirtieron en ruidos extraños y sin sentido. La orden para traer más betún era escuchada como un clamor ininteligible. La petición de más ladrillos sonaba como una lengua extranjera y desconocida. La confusión se extendió como una niebla densa sobre la obra. El entendimiento entre padre e hijo, entre hermano y hermano, entre constructor y constructor, simplemente desapareció, y entonces, la mirada del Altísimo se posó sobre aquella obra. Dios vio la unidad, la fuerza nacida de aquella única lengua, de aquel único propósito. Percibió que tal unión, orientada hacia la propia exaltación, podría alejar a la humanidad de su plan de esparcirse por la tierra. No, ese no era el camino divino. Una decisión soberana fue entonces manifestada. La lengua única, el eslabón de la unión rebelde, sería quebrada. De repente, en los andamios de la torre, en las calles, un extraño fenómeno comenzó. Voces que se entendían, ahora emitían sonidos inconexos, ininteligibles. La llamada del maestro constructor, el pedido de material, todo se perdió en un mar de sonidos sin sentido. La comunicación, base de la obra, se desmoronó instantáneamente. El gran proyecto se detuvo, el trabajo cesó. La sinfonía, de voces unidas dio paso a un coro caótico de sonidos extraños. Y sin poder ya trabajar juntos, sin comprenderse entre sí, permanecer allí perdió todo el sentido. El intento de evitar la dispersión, el motivo de la construcción fue frustrado divinamente. La mano de Dios garantizó la dispersión, no por voluntad de ellos, sino como consecuencia directa de su intervención, y así, la multitud compacta comenzó a separarse. Aquellos que encontraban alguna afinidad lingüística, se agruparon y partieron, buscando nuevos horizontes, nuevas tierras.
La torre, abandonada e incompleta, quedó atrás. Un monumento silencioso, recordatorio perpetuo de la futilidad, de la ambición humana cuando desafía el orden divino. Testimonio mudo de que los proyectos de los hombres, manchados por el orgullo, pueden derrumbarse ante el poder del Creador. La historia de la Torre de Babel resuena como una advertencia, solemne. Refleja la tentación de confiar en uno mismo, en su propia capacidad y unidad, para construir su reino, para alcanzar la grandeza, para hacerse un nombre sin referencia al Altísimo. Pero la lección es clara. La verdadera fuerza, la paz, la realización no reside en la arrogancia de intentar alcanzar los cielos por nuestros propios medios, sino en la humildad de reconocer nuestra dependencia de Dios. La obediencia a sus caminos, incluso cuando nos dispersan, es el único camino seguro. Que la lección de la torre inacabada nos inspire a elegir humildad sobre orgullo, obediencia sobre autosuficiencia, la voluntad divina sobre nuestros propios deseos. Y así, llegamos al final de otro viaje por las Sagradas Escrituras. Si este mensaje ha tocado tu corazón e iluminado tu entendimiento, te pedimos que dejes tu me gusta, tu comentario y, sobre todo, que te suscribas para apoyar nuestro proyecto. De llevar la palabra adelante. Que la paz del Señor sea contigo y que Dios bendiga ricamente tu vida.